Capítulo 5. Interrogación. Patrick pasó la página ociosamente, sus ojos escaneando las palabras escritas, mientras su mente absorbía el conocimiento. Desde que fue asignado al Soldier, había comenzado a repasar su latín para conversar mejor con el hombre en su lengua materna. Y así se encontró sentado en una silla de metal plegable justo fuera de la bahía médica del helicóptero, leyendo un libro destinado a estudiantes universitarios. Había tantas cosas sobre el soldado, no, Wilhelm, se corrigió mentalmente, que no sabían. El hombre era un guerrero entrenado, con armamento relativamente avanzado que parecía maltratado y usado. Claro, no era una amenaza por sí mismo, pero recordó haber visto el informe del agente Webb. Ejército altamente adoctrinado, criado para el desgaste. Era completamente loco y, sin embargo, escalofriante. Y ahí fuera, en alguna parte. Tal vez en un mundo paralelo, tal vez en el futuro, diablos, tal vez incluso en el pasado. Era imposible saberlo. El hombre nunca ofreció información voluntariamente, y las visiones de Webb habían sido, en el mejor de los casos, confusas por tratar con una mente tan ordenada. Bueno, no es su problema. Su problema era tratar de conversar con Wilhelm en un idioma con el que se sintiera cómodo. Con suerte, lo tranquilizaría, mostraría que estaban dispuestos a comprometerlo en sus términos, a cooperar y no solo a exigirle cosas. Los ojos del joven agente se posaron en la puerta que conducía a la enfermería antes de centrarse en las palabras de la página que tenía delante. Abraham gruñó mientras golpeaba su puño en la bolsa, apenas haciendo que se moviera. Giró de nuevo con el otro brazo, antes de apretar los dientes y lanzar una rápida serie de golpes. El golpeteo de sus puños sobre el cuero formó un ritmo constante que coincidía con los latidos de su corazón. El gimnasio estaba lleno de actividad, como siempre. Era algo pequeño, instalado en el helitransporte para brindar a los miembros de la tripulación una forma de relajarse durante los despliegues prolongados. Siempre lo encontró útil para trabajar el estrés. Ya había pasado una semana desde su viaje a Nueva York y la debacle que había surgido. En contra de las órdenes, Wilhelm se enfrentó y resultó gravemente herido, y las ratas fueron consideradas responsables. Bueno, no, en realidad no. Los tres habían sido considerados responsables. Por otra parte, eran todo lo que quedaba de las ratas ahora. El resto del escuadrón había sido reasignado, el agente 7 consideró que los tres eran suficientes para vigilar al soldado. Así que su unidad se había reducido a un equipo de patrulla. Y uno pequeño en eso. Abraham casi se burló del pensamiento mientras seguía atacando el saco de boxeo, sus músculos resbaladizos por el sudor, su largo cabello blanco atado en una cola de caballo para evitar que le cayera sobre los ojos. Había trabajado para Shield durante años. Muchos de los que había contratado se habían jubilado o muerto. Pero él todavía estaba aquí, todavía sirviendo. Y no iba a ninguna parte. Fue irritante. Ahora solo estaban él, Gabriel y Patrick para vigilar a un activo potencial de Shield. Técnicamente, Wilhelm era parte de Shield, pero su pequeño truco en Nueva York había hecho sonar las alarmas. El hombre había cargado sin miedo un arma pesada que debería haberlo cortado sin dudarlo. No era un súper, y estaba actuando como tal. Era preocupante, tal vez el tipo era una especie de luchador superior de donde venía, pero aquí, iba a morir muy pronto, y eso dejaría a Shield con muchas preguntas sin respuesta, y las ratas cargarían con la culpa. De nuevo, ¿cómo?, preguntó Gabriel, mirando a la mujer. El agente 7 suspiró molesto. No era alguien acostumbrado a repetirse. Su estado actual es nuestra mejor oportunidad para aprender más. Ha pasado un mes contigo y no ha ofrecido más información. Shield no puede operar con suposiciones. Bueno, sí, pero no viola algunas leyes con respecto a la privacidad. Señaló Gabriel. La pelirroja lo miró fijamente. Cierto, el mandato de Shield y todo, suspiró, frotándose la nuca. El agente 7 levantó una ceja hacia él. Ah, quiero decir, entendido señora, respondió apresuradamente con un movimiento de cabeza. Bien. Informaré a la agente Webb para que proceda, finalizó la agente 7, alejándose de él para concentrarse en su papeleo, una clara señal de despido. Gabriel inclinó la cabeza antes de irse, reprimiendo una mueca. Webb estaba a bordo. Ellos habían planeado esto. Y ahora volvía a sumergirse en la memoria para aprender más sobre Wilhelm mientras él aún se estaba recuperando de su pelea en Nueva York. Se sentía sucio. Hizo una mueca mientras caminaba por el pasillo, en dirección a la bahía médica. Cierto, Wilhelm era un enigma y una amenaza potencial. No había hablado con nadie sobre su casa en el mes que había pasado con los Rats, aprendiendo inglés.
Tal determinación hubiera sido casi aterradora, si Shield no hubiera tratado con esos tipos antes. Aún así, no tenían nada con lo que continuar y necesitaban más información. Las acciones del hombre en Nueva York habían sido audaces e inesperadas. No tenía ninguna razón para ayudar a la policía local. Exactamente lo que había desencadenado su repentina reacción necesitaba ser verificado. La música lo había asustado, eso estaba claro. Y él reaccionando a un ataque fue un simple entrenamiento militar. Pero había algo un poco fuera de lugar. Incluso una vez que la amenaza había sido neutralizada, Wilhelm había estado listo para seguir atacando a la niña hasta que su cabeza no era más que una mancha roja en el pavimento. Solo la intervención del trepamuros lo había impedido. Por supuesto, Shield no era inocente en sí mismo, después de todo, todos tenían rojo en su libro de contabilidad, algunos más que otros, pero se enorgullecía de al menos recurrir a tal brutalidad cuando era la única opción que quedaba. A Fury le gustaba dirigir una organización moral. Algunos días, era todo lo que diferenciaba a Shield de Almohada. Patrick ya estaba de pie junto a la puerta cuando llegó. El joven lo miró a él y luego a la puerta que conducía a la Bahía América. Era bastante fácil darse cuenta de lo que había sucedido. Ella ya está ahí, ¿no es así?, suspiró Gabriel, pasando una mano por su cabello. Este trabajo estaba resultando demasiado estresante. Si esto continuaba, tendría que jubilarse anticipadamente. Y eso simplemente no era una opción. Uno no se retiraba de Shield a menos que hubiera circunstancias extraordinarias. O uno había hecho algo extraordinario. Patricio asintió. Entró y selló todo el lugar hace unos minutos. ¿Alguna idea de lo que está haciendo? Aprovechándose de un hombre herido. Órdenes de 7, explicó el líder de las ratas, con desagrado evidente en su voz. Una necesidad, agregó con un suspiro, sabiendo que no tenía sentido aferrarse a su repulsión por el acto. Shield estaba destinado a proteger a la humanidad, y lo haría, de todas las amenazas, teóricas o reales. El agente más joven parecía inseguro de cómo responder. Se quedó allí en silencio durante un rato antes de pensar en algo que decir. ¿Así que hacemos? ¿Qué hicieron en verdad? Gabriel había estado pensando en lo que podrían hacer las ratas mientras Wilhelm se recuperaba de su pelea con el ladrón. Y casi de inmediato se dio cuenta de lo que podía hacer. Bueno, ¿cómo te sientes acerca de hacer algunos interrogatorios por nuestra cuenta?, él ofreció. Cassandra Webb no pudo evitar sonreír con satisfacción cuando se encontró de pie sobre el hielo una vez más. Después de todo, tenía su orgullo y sabía que, en las circunstancias adecuadas, podría abrirse camino a través de esta mente y aprender más que la primera vez que había estado aquí. Y esas circunstancias se le habían presentado. Ella no era Javier, por lo que no podía simplemente pescar información. No, sus habilidades estaban íntimamente ligadas a lo que podría llamarse terapia o hipnotismo. Se basaba en que el subconsciente del sujeto seguía funcionando en respuesta a estímulos externos. En este caso, su voz, o más concretamente, sus preguntas. Los correctos desencadenarían respuestas emocionales, destellos de memoria. Al igual que la primera vez que interrogó al Corpseman, solo que esta vez, no había conciencia real que actuara como una barrera entre ella y las respuestas que buscaba. Por supuesto, ella no estaba realmente de pie sobre un océano congelado sin fin. Esa era la mejor manera en que podía describirlo. Aquellos sin habilidades mentales nunca podrían entender verdaderamente, limitados a sus sentidos mundanos. Pero podía ver visiones desvanecidas nadando bajo el frío hielo de la mente del hombre mientras continuaba hablando, llegando a la pregunta que quería hacer. ¿Qué había en la música? ¿Sobre los colores? Susurró, y algo brilló debajo del hielo. Se agachó y agarró el pensamiento, el recuerdo, y se negó a dejarlo ir. Ella lo tenía enganchado. Ahora solo para profundizar en la memoria para establecer un puente adecuado. ¿Por qué tienes tanto miedo?, preguntó ella, y tiró de la memoria. El hielo se desvaneció a medida que el recuerdo aparecía en la vigilia, en primer plano. El hombre ahora soñaría con este recuerdo. Ella lo había activado, y ahora se desarrollaría como una película. La telepate sonrió victoriosa cuando sus sensaciones cambiaron para adaptarse a los nuevos pensamientos que llenaban la mente del Corpseman. La sensación de victoria duró poco. Muy bien, entonces, señorita Xantos, dijo Gabriel, apoyándose en el pie de la cama frente al último prisionero de Shield, ¿hay algo que quiera decir antes de que comencemos? La chica de cabello azul estaba tarareando ociosamente mientras miraba alrededor de la bahía médica ubicada en la sección de detención del helicóptero.
Aunque todos conocían los riesgos de retener a los supervillanos en lo que equivalía a la sede de Shield, el simple hecho era que muchas veces era el único lugar para contener tales amenazas hasta que pudieran ser transportadas a un lugar más seguro. Shield era poderoso, pero no podían estar en todas partes. Miró a Gabriel y sacudió la cabeza, sonriendo dulcemente. Está bien, dijo el veterano rata, hojeando el gráfico que sostenía en sus manos. Patrick estaba sentado en una de las sillas, sus armas listas para ser desenvainadas en caso de que algo sucediera. Algo innecesariamente, ya que había un equipo de seguridad completo apostado afuera de la puerta, por si acaso. Y también tenían a Spider-Man a bordo para su informe. En realidad, también se las habían arreglado para recoger a Frank Castle, aunque exactamente por qué había estado presente en el atraco al banco era un misterio. El hombre no tenía exactamente un historial estelar de cooperación con Shield, por lo que pasaba su tiempo en una sala de interrogatorios normal. Era algo así como una tradición. Cada vez que Punisher subía al helicóptero, el primer lugar en el que se detenía era en la sala de interrogatorios. Allí ejercería su derecho a permanecer en silencio hasta que Fury se ocupara de él o fuera liberado. Al final del día, a pesar de ser un elemento rebelde peligroso, el hombre era bueno en lo que hacía y era fácil de encontrar si surgía la necesidad. Simplemente no podía asociarse con Shield porque encontraba que sus reglas eran restrictivas, y Shield lo encontró demasiado resuelto para ser un agente efectivo. Aquí dice que has sido un buen usuario, continuó Gabriel, leyendo la lista, frunciendo el ceño ligeramente. Tu sangre es todo un cóctel, la chica parecía confundida. Gabriel suspiró. ¿Cuánto tiempo has estado tomando drogas? Preguntó, levantando la vista de la lista ridículamente larga que el personal médico de Shield había elaborado a partir de sus muestras de sangre. Un tiempo. No recuerdo cuándo empecé, respondió alegremente, haciendo que Patrick parpadeara sorprendido, aunque Gabriel suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Genial, uno de esos tipos. Si bien no son tan aburridos como los habituales villanos amenazantes y megalómanos, los tipos amigables y parlanchines tienden a ser demasiado impredecibles para contar como fuentes confiables de información. Especialmente en lo que respecta a ellos mismos. Muy bien, intentemos con otra pregunta. ¿Por qué tomas drogas? Gabriel ofreció. ¿Tú? Porque se sienten bien. ¿Y nunca te preocupas por una sobredosis? Preguntó la rata, arqueando una ceja a su prisionero. La chica, llamada Jennifer Santos, si los registros eran exactos, trató de encogerse de hombros. Sin embargo, las correas que la sujetaban a la cama impidieron ese movimiento y ella hizo un puchero de decepción. Bueno, realmente no había pensado en eso. Pero escuché que solo es un problema si comienzas a tomar más de lo normal. Señaló ella, sonriendo de esa manera que solo los niños son capaces de hacer cuando creen que han ganado una discusión contra un adulto. Patrick suspiraba y sacudía la cabeza. No eran interrogadores, pero como agentes de Shield, difícilmente se les negó el acceso a un criminal en el que participaron en la detención. Incluso si eso solo hubiera sido ayudar a mover su cuerpo inerte a un carrito para que lo llevaran a una ambulancia. Es cierto, pero, de todos modos, ¿por qué estabas en ese banco? Porque estaba aburrido. Declaró, sin rastro de astucia o vergüenza. Gabriel y Patrick compartieron una mirada. Oh sí, este iba a ser uno de esos interrogatorios. Cassandra Webb miró fijamente al Corpseman. Él le devolvió la mirada. Él estaba enfadado. Tan enojado. Ella había invadido su mente nuevamente, aprovechándose de su estado debilitado. No estaría fuera de casa por lo menos hasta dentro de una semana, no hasta que el personal médico estuviera seguro de que el daño causado a su cráneo no podía empeorar de ninguna manera debido a los rigores de la vida diaria. Él entendió por qué ella lo hizo, y estaba aún más enojado. Había creído que Shield era como las fuerzas de defensa planetaria, o una rama de las fuerzas armadas. Ahora los conocía como más parecidos a la Inquisición. Peligroso, poderoso y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurar la supervivencia de la humanidad. Era casi tranquilizador encontrar a personas tan dedicadas a la causa como él. Eso no hizo nada para detener los fuegos de indignación que ardían dentro del Krieger. Acababan de revisar sus recuerdos, cuando estaba en su punto más vulnerable. A pesar de toda su charla sobre cooperación, Shield había querido asegurarse de que no fuera una amenaza. Un mes de silencio por su parte no les había tranquilizado en cuanto a sus intenciones. Y en lugar de hablar con él, simplemente habían tomado lo que querían, como sablar Chemdox. No sintió nada más que disgusto en este momento. Tenían un propósito común.
Cierto, la gente de este mundo había estado aislada durante tanto tiempo que el credo imperial se había corrompido, pero los principios básicos de la fe aún estaban presentes. La entidad divina que vela por la humanidad. La gran traición. La oscuridad contra la que uno debe proteger su alma en todo momento. Y en lugar de reconocerlo como un aliado, como su libertador de la ignorancia, lo habían etiquetado como una amenaza y algo que había que vigilar. El emperador lo había depositado aquí para ayudar a que el mundo volviera a ser como debería ser, lo sabía. En su arrogancia, había subestimado la tarea que tenía ante él cuando se encontró con Shield. El Corpsman había pensado que lo ayudarían en su misión. Pero carecieron de la convicción para cumplir con su deber en toda su extensión. La situación con el cultista lo había probado. La mantuvieron con vida. Debería haber sido ejecutada en el acto. Ella era una amenaza para todos en el planeta. Sus palabras insidiosas se extenderían y corromperían los corazones y las mentes de todos los incautos que se cruzaran en su camino. Shield puede haber estado en el camino correcto, pero aún tenían un largo camino por recorrer. El Corpsman no mostró ninguna de sus emociones en su rostro, simplemente alejándose del psíquico. Iba a tener que encontrar un método alternativo para cumplir con su deber. Cassandra miró fijamente al hombre que yacía en la cama frente a ella, antes de salir. Tenía más respuestas, visiones más claras. Ella estaba satisfecha. No estaba pálida. Ella no había llorado. Y ciertamente no había estado gritando en absoluto silencio durante los últimos 10 minutos. Frank Castle bostezó mientras inclinaba su silla hacia atrás, apoyando los pies sobre la mesa de acero desnudo. Su habitación en el helicóptero era tan espartana como siempre, notó. Una mesa, 2 sillas. Un bonito espejo ancho de pared grande y una sola puerta de acero sin manija. A veces se preguntaba si algún miembro del personal de Shield se había encerrado alguna vez en una de estas habitaciones. Demonios, tal vez era una forma de novatadas entre ellos. Así era la vida. No importa cuál fuera la situación, la gente podía continuar. La mayoría de las personas, aquellos que aceptaron la mano que les dio el destino. Pero no él. Siempre había sido dueño de su propio destino. No era una persona más. Él era Frank Castle, y no sería un títere en una cuerda para nadie ni para nada. Su motivación no era única. Había cientos de personas en todo el mundo que perdieron a sus familias como él. Muchos de ellos arremetieron, pero a medida que pasa el tiempo, se ven desgastados por la existencia mundana. Aquellos a quienes buscan castigar reciben su juicio o desaparecen sin dejar rastro. Muchos se detienen ahí, su venganza completa. Era una historia común. Una vieja historia. Uno que se había negado a participar. Un gran hombre había dicho que todo lo que se requería para que floreciera el mal era que los hombres buenos no hicieran nada. Y Frank Castle siempre se había visto a sí mismo como bueno en última instancia. Manchado de pecado, si uno quisiera ser religioso, pero en última instancia del lado de los ángeles. Hasta Dios había tenido un asesino a sueldo. A veces, no podía haber compromiso. Los Vengadores, Shield, mostraron compromiso. Les ofrecieron a todos una segunda oportunidad. Tenían fe. Su fe había muerto con la luz en los ojos de su hijo. Una vez cabrón, siempre cabrón. Ese era su credo ahora. Sin piedad, sin perdón, sin respiro. Él era el castigador. Fue juez, jurado y verdugo de la inmundicia que manchó a la raza humana. Meta, mortal, no importaba. Los culpables debían ser castigados. Permanentemente. Era la única manera. Shield a veces mostraba las agallas necesarias para ganarse su respeto a regañadientes, pero aún así eran demasiado sangrantes para que él las considerara efectivas. Todavía les molestaban los tonos de gris y el encarcelamiento. La muerte era todo lo que debían enfrentar aquellos que violaban la ley. Señor Castle, dijo un hombre al entrar en la habitación, sonriendo amablemente. Las luces brillaban en su cabeza calva, casi como si la hubieran pulido. El castigador suspiró. Iban a pasar por toda la rutina de canto y baile hoy, al parecer. Agente Sidwell, dijo a modo de saludo, antes de que el resto de sus palabras fueran ahogadas por una sirena mientras toda la habitación temblaba. ¿Dónde están Fury Hill? Exigió el agente 7, corriendo por el corredor, manteniendo el equilibrio sin esfuerzo. Todavía en el Triskelion, informó una voz en su oído. La pelirroja maldijo. Si bien puso a los 2 miembros de más alto rango de la organización fuera de peligro, significó que les tomaría un tiempo obtener apoyo. Muy bien, entonces, ¿el capitán Charleston todavía está al mando?, añadió, dirigiéndose al puente mientras las bocinas resonaban en todos los pasillos.
Pasó a algunos miembros de la tripulación en su camino y se tragó una maldición. Por supuesto, algo saldría mal cuando se quedaran con una tripulación mínima. Nueva York era un lugar seguro desde que Stark había construido la Torre de los Vengadores, por lo que Shield podía permitirse colocar helicópteros en mantenimiento en el espacio aéreo de la ciudad. Sí. Él está haciendo que nos mudemos sobre el agua ahora. ¿Qué está sucediendo? Los motores 2 y 4 estaban listos para apagarse, y tenemos una brecha en las celdas de detención. La agente 7 gruñó mientras desenfundaba su pistola y cambiaba de dirección, dirigiéndose a las cubiertas inferiores. No sabía cómo, pero quienquiera que hubiera contratado a Xantos la había rastreado. Y venían a recogerla. Perfecto. Todo el personal, repórtense a sus estaciones de emergencia. Armas activas, llamó una voz clara desde los altavoces. Gabriel maldijo por lo bajo, Patri lo siguió de cerca. Odiaba esta parte del trabajo. Todos los agentes de Shield lo hicieron. Después de todo, los helicópteros eran objetivos tan tentadores. Ambos hombres tenían rifles reclamados de uno de los muchos casilleros de armas ubicados en todo el barco para facilitar el acceso. Entonces, ¿hay Moidra? Preguntó Patrick, tratando de mantenerse al día con el líder de las ratas. Gabriel lo ignoró mientras seguía corriendo hacia la sección de estribor del barco. Su tarea cuando estaban a bordo de un helicarrier era asegurar y proteger el motor 1. Y por la ligera sensación de ingravidez, supo que lo que fuera que estaba pasando involucraba esas enormes piezas de maquinaria. Frank Castle salió de su celda, limpiándose las manos en los pantalones. Miró por encima del hombro a la forma desplomada del agente Sidwell antes de que la puerta se cerrara. Sacudiendo la cabeza, caminó por el pasillo hasta la armería donde estaría su equipo. Sabía el camino de memoria, ya que lo había memorizado la primera vez que había estado aquí. Fue algo decepcionante como Shield nunca se molestó en cambiar el diseño de sus helicópteros. El suelo retumbó bajo sus pies cuando se produjo una explosión no muy lejos. Tal vez unos 30 metros si tuviera que adivinar. Su ritmo se aceleró hasta que estuvo lejos de las celdas de detención y en medio de las salas médicas. Alguien salió frente a él, y casualmente los esquivó antes de continuar su camino. Wilhelm presionó una mano con fuerza contra su sien para detener el latido mientras miraba a la figura que huía de él. Uno de esos hombres de Shield si tuviera que adivinar. Había oído las alarmas. Algo andaba mal. Tenía que averiguar qué. Wilhelm casi gruñó mientras lo perseguía, siguiendo al hombre a través de los corredores de metal que se sacudían salvajemente hasta que llegaron a la armería. La figura se movió con la facilidad de la práctica, moviéndose hacia uno de los casilleros y agarrando una variedad de armamento desde adentro, revisándolo minuciosa y rápidamente. El maestro de armas, Smithers, estaba allí, con las manos sobre la cabeza y temblando junto a su escritorio. ¿Eres un chico nuevo?, dijo el extraño, mirando la última arma de fuego que estaba amarrando a su cuerpo. Bueno, vamos, toma tu equipo. ¿O prefieres sentarte y esperar una resolución? Casi se burló, haciendo que Wilhelm entrecerrara los ojos. El impulso de golpear al hombre por su falta de respeto era fuerte, pero anulado por su sentido del deber. Algo estaba pasando, y tenía que saber qué. ¿Situación?, preguntó, moviéndose hacia Smithers, eligiendo ignorar al hombre que se estaba armando. Al menos Smithers lo conocía y le daría respuesta sin hacerle ninguna pregunta. El ingeniero lo miró, todavía temblando. Le recordó a Wilhelm a un adepto administratum que había sido asignado a su unidad una vez. Completamente aterrorizados una vez en la batalla, a pesar de que habían estado en una unidad de artillería y, por lo tanto, varios kilómetros detrás de las líneas del frente. No tengo idea. Algún tipo de ataque, creo, murmuró el hombre, todavía sobresaltado. Wilhelm sintió que entrecerraba los ojos mientras miraba a su alrededor. No estaba familiarizado con el equipo aquí, y sus propias cosas todavía estaban en el nido de ratas, o eso creía. No habrían tenido ninguna razón para traerlo aquí con él. Así que vamos a hacer las cosas, dijo el otro hombre, revisando la munición de su rifle antes de agarrar algunos cargadores de repuesto. Mi equipo no está a bordo, respondió Wilhelm rotundamente mientras se ponía de pie, frente al hombre. ¿Quién eres? La figura resopló. Frank Castle. Aunque apuesto a que es más probable que reconozcas el nombre que me dio la prensa. Punisher, ofreció. Wilhelm simplemente lo miró fijamente, haciendo que el llamado Punisher levantara una ceja. Bien, tal vez no. Bueno, lo que sea. Si solo vas a ser un peso muerto, te dejaré aquí, dijo, saliendo de la armería. Wilhelm se movió para seguirlo antes de que alguien le tocara el hombro.
Giró la cabeza para ver a Smithers, que se había levantado del suelo y sonreía levemente. Creo que tengo justo lo que necesitas. Habían roto su boombox. Oh, eso fue tan enriquecedor. Apretó los dientes y arrojó un par de granadas por un pasillo por el que pasó. Hubo un crujido sordo y un flash de llamas y metralla. Eso la hizo sentir mejor. Un poco. Bueno, una vez que saliera de esta fortaleza voladora de la que Shield estaba tan orgullosa, tendría que asegurarse de tener en sus manos un nuevo boombox. ¿De qué otra forma podría disfrutar de su destrucción sin una increíble banda sonora? Además, da casa a los tontos que la habían dejado atrás y obtén su parte del atraco. No había forma de que se perdiera el pago de ese trabajo. Especialmente teniendo en cuenta todas las molestias que trajo. Se zambulló en una intersección, las balas volaban sobre su cabeza, mientras los agentes esperaban para tenderle una emboscada a su tiro hacia donde debería haber estado su centro de masa. Rodó cuando golpeó el suelo, manteniendo su impulso mientras continuaba dirigiéndose hacia la cubierta de vuelo como se le había ordenado. Podía sentir la presión creciendo en sus oídos, una clara señal de que el helicóptero estaba perdiendo altitud. Tal como le habían dicho. Ella tendría una oportunidad, pero eso es todo. Urk. El agua salada iba a oxidar sus armas. Llevaría horas limpiarlos. Por otra parte, era una alternativa bienvenida a tenerlos languideciendo en el encierro de Shield. Gritos ordenándole que diera un paso vinieron desde atrás. Jennifer echó un vistazo a los hombres que estaban detrás de ella, le sacó la lengua y soltó una frambuesa, mientras arrojaba otra granada para disuadirlos de que los persiguieran. Otro juego de escaleras. Pistola en mano. Un técnico sorprendido. Una explosión. Un cadáver sorprendido. Una puerta. Luces intermitentes rojas. Una cámara. Un trago. Una puerta parcialmente abierta. Jennifer golpeó su hombro contra él, haciendo que el metal se abriera mientras caía sobre la cubierta de vuelo del helicóptero. Respiró hondo, sintiendo que el aire llenaba sus pulmones. No delgado. Eso significaba que no eran tan altos. Solo un salto y un paso de la libertad. Una sonrisa dividió su rostro mientras observaba su entorno. La torre de mando era visible, elevándose desde la cubierta como una torre de vigilancia. Unos cuantos Kingheads estaban amarrados al lado de la pista. Sería una loca carrera por la libertad sin cobertura. Bueno, entonces lo mejor sería distraerlos. La chica de cabello azul sonrió mientras se quitaba su lanzacohetes, que ya corría hacia el borde de la aeronave. El arma se balanceó en su agarre mientras descansaba sobre su hombro. Los ojos de Jennifer se entrecerraron mientras calculaba los ángulos, y la niña se rió mientras apretaba el gatillo. El cohete se elevó y golpeó contra la torre de control, envolviéndola en llamas y ruido. La explosión envió un escalofrío de emoción a través de su cuerpo. Maldición, pero le encantaba hacer estallar cosas. No había nada igual en el mundo. Probablemente sería mejor hacer estallar los Kingheads también, solo para asegurarse de que Shield no pudiera seguirla. Ella se rió mientras recargaba su lanzacohetes, continuando su carrera hacia el borde del portaaviones. De vez en cuando se detenía para desatar otro ataque, noqueando constantemente a los Kingheads estacionados, riéndose todo el tiempo. Y luego una bala le rozó el muslo. Gritando de dolor, se lanzó hacia un lado, esquivando por poco otro proyectil mientras rodaba hacia el avión que aún humeaba. El calor la hizo sudar inmediatamente, su piel hormigueaba mientras quemaba, pero no le prestó atención. Es hora de cambiar las cosas. Eso fue estúpido, ¿sabes? Declaró una voz aburrida. Si solo hubieras corrido, al menos ya habrías llegado al agua, agregó. Por otra parte, los criminales son notoriamente estúpidos. Al menos me facilitaste el trabajo. ¿Qué? ¿Capturar a mi pequeño yo? Mejores personas lo han intentado y han fallado. Ella respondió, levantando la ametralladora que formaba la segunda parte de su arsenal. Una bala perforó la placa de metal junto a su cabeza, haciéndola caer al suelo con una maldición. El idiota estaba usando su voz para localizarla. Maldita sea, eso fue astuto. Se quedó inmóvil en el suelo, ignorando el calor abrumador que emanaba de los restos en llamas mientras miraba a su alrededor. Tratar de correr ahora solo la expondría a más fuego. Miró hacia el agujero de bala y correlacionó la información que le presentaba con su memoria. Triangulación sencilla. Ella fue el primer punto. La trayectoria de la bala formó su línea recta. Añádele a eso la dirección de su voz y el volumen. Jennifer se puso de pie lentamente, lista para zambullirse de nuevo ante el sonido de los disparos. No oyó nada más que el crepitar de las llamas.
El naufragio estaba resultando ser una tapadera bastante efectiva. No había sido planeado, pero las cosas tenían una forma de salir a su favor. Se balanceó sobre las puntas de sus pies, echando un vistazo hacia su escape. Bien, es hora de causar estragos. Ella salió de detrás del Kinghead, cayendo sobre una rodilla. Tal como había esperado, el hombre había ido a matar, apuntando a su cabeza y corazón. Las balas pasaron por encima de su cabeza cuando disparó la ametralladora, disfrutando de la vista de los ojos del hombre que se abrían con sorpresa momentánea antes de que corriera hacia la derecha, tratando de poner otro plano entre él y Jennifer. Ella se rió con euforía cuando el arma se sacudió en sus manos, enviando temblores por todo su cuerpo. Maldita sea, le encantaba disparar esta cosa. El hombre estaba inmovilizado, como ella lo había estado. Los cañones de su arma continuaron girando cuando dejó de disparar. No tiene sentido desperdiciar balas. Con cuidado ahora, paso a paso, comenzó a caminar hacia atrás. El idiota volvería a mostrar su rostro y ella lo dispararía cuando lo hiciera. Así que su mejor apuesta parecía ser dejarla ir. Aburrido. Jennifer se rió mientras apretaba el gatillo y rociaba el Kinghead con balas. Su superficie chisporroteó por los impactos, cuando cambió su agarre, dejando que el arma colgara de la correa que descansaba sobre su hombro mientras disparaba salvajemente con una sola mano. Su mano libre agarró el arma que colgaba de su otro hombro. Tendría que cronometrar este derecho para darle la oportunidad más pequeña. Ahora. Soltó el gatillo de la ametralladora mientras levantaba el lanzacohetes. El hombre de blanco y negro salió de detrás del plano, con una pistola en cada mano. Se vieron. Entrecerraron los ojos. Dispararon. La piel de Wilhelm se erizó. Se sentía mal usar el equipo no santificado provisto por el adepto de Shield, pero oró al dios emperador por perdón. Solo podía servir mejor a sus intereses cuando estaba armado, y su propio equipo estaba lejos. Los espíritus de las máquinas parecían cooperar por ahora, a pesar de que carecía del conocimiento para apaciguarlos. Se había asegurado de murmurar las letanías de mantenimiento y preservación por si acaso. Su vista estaba teñida de símbolos rojos, una pantalla se proyectaba justo enfrente de su rostro dentro del casco. Odiaba admitirlo, pero estaba demostrando ser útil, guiándolo a través del retorcido laberinto de pasillos, que era la nave hacia su objetivo. El casco en sí se sentía, no exactamente agradable de usar, pero lo hacía sentir más cómodo. Era como volver a ponerse la máscara de los Corps. De hecho, todo el conjunto que Smithers había preparado para él parecía el tipo de equipo que habrían usado los Death Corps si Krieg tuviera estrechos vínculos con un mundo forja. Se preguntó brevemente si así era como los Skitarii veían el mundo. Aún así, se habría preparado para entrar en combate con su armamento habitual. Fueron probados y confiables. No como el equipo primitivo que le dieron. ¿Un arma de proyectiles? Solo las fuerzas del PDF y los renegados se molestaron con armas tan lamentables. Fue casi humillante. Pero cualquier herramienta usada en su nombre era digna, desde la humilde pistola hasta el poderoso Earthshaker. Apretó con más fuerza el rifle en sus manos cuando finalmente alcanzó la luz, el casco inmediatamente compensó el diferente nivel de luz. Conveniente. Peligroso. La comodidad generaba pereza. Su cabeza giró mientras observaba su entorno. Allí, en el suelo. El hombre de la armería. Su casco perfilaba su forma y le presentaba una pequeña lectura. Símbolos arcanos y palabras brillaron ante su vista, pero no les prestó atención. Los vehículos estaban en llamas. Sabotaje entonces. El cielo estaba demasiado despejado para que esto fuera un ataque manifiesto. Wilhelm se movió lentamente hacia el hombre caído. Sabía que probablemente era una trampa, pero la mejor manera de exponer a un emboscado era tropezar con el anzuelo. El hombre, Castle, gimió. Así que todavía estaba vivo. Esto fue definitivamente una trampa. Wilhelm consideró brevemente dispararle al hombre en la cabeza para terminar con su dolor, pero luego decidió no hacerlo. Le costaría una bala, y tenía pocas de esas. Podría haber intentado preparar una contraemboscada, pero ese era el tipo de truco que haría un Katachan, no él. Haría esto de la única manera que sabía. Con el rifle levantado, los ojos escaneando la cubierta de vuelo, avanzó. Ese bastardo la había cortado. Jennifer apretó los dientes con frustración mientras apartaba la mano de la fina herida roja que le había atravesado el costado donde la bala había rozado su piel. Estúpida chatarra rusa. Estaba segura de que la versión estadounidense no era tan delicada. Aún así, había evitado que las balas la golpearan directamente, así que eso era algo.
Incluso los supersoldados no eran a prueba de balas. Ella se estremeció. Maldita sea, la abstinencia estaba empezando a hacer efecto. ¿Cuánto tiempo la habían retenido aquí? Demasiado largo. Es hora de hacer un movimiento. Se dio la vuelta y comenzó a correr cuando varias balas pasaron zumbando. Otro maldito agente. Se tragó una maldición mientras miraba por encima del hombro. Oh, eso era nuevo. El tipo llevaba lo que parecía una máscara de gas con ventilación angular y un casco hecho de planos inclinados en lugar de las cubiertas lisas que ella esperaba de las tropas de Shield. Las lentes rojas de su máscara parecían deslumbrarla mientras mantenía el dedo en el gatillo, el rifle ladrando en sus manos. Las balas pasaron zumbando junto a ella. Injusto. Se quedó sin munición y ahora aparece un enemigo interesante. ¿Qué demonios? Ella hizo un puchero de molestia antes de sacarle la lengua a la figura. Un pequeño pitido de advertencia le advirtió de los niveles de energía agotados de los escudos. Ella se había divertido. Hora de retirarse. Se alejó como una loca, las balas acosaban sus pasos mientras corría hacia el borde de la cubierta. Sus armas golpeaban contra su espalda y costados mientras corría y saltaba en el aire, zambulléndose del helicóptero en el agua debajo. Wilhelm se acercó al borde y miró por encima, el fuerte viento se pegaba a su gabardina. Su pantalla no le dijo nada. El cultista se había ido. El helicóptero seguía cayendo, pero se mantenía estable. Entonces un choque controlado en el mar. Asintió para sí mismo, alejándose del borde y tumbándose en la cubierta, preparándose para el impacto. Al igual que los ejercicios de dropship, levantó la mano y se quitó el yelmo, su rostro tan estoico como siempre, aunque sintió un inmenso alivio al quitarse la tecnohechicería de su cabeza. Tendría que tomar un día de ayuno y oración como penitencia. Solo lo había usado porque su necesidad había sido tan grande. Eso y el hecho de que todo fue hecho por humanos. Ningún xenotech quiso que el equipo fuera algo seguro para su uso. Después de todo, no había riesgo de que contaminara su alma. No. Eso fue compromiso. Tales pensamientos eran peligrosos. Le había proporcionado todo lo que necesitaba aquí. No había necesidad de que Wilhelm confiara en Shield. Especialmente después de que acabaran de ser humillados por un cultista de todas las cosas. Tal incompetencia era asombrosa, y Wilhelm estaba seguro de que más de unas pocas personas serían ejecutadas por este lío. El metal retumbó y se estremeció debajo de él, y vio el chorro de agua cuando el helicóptero aterrizó casi suavemente en la superficie del mar que rodeaba la ciudad. Se puso de pie, quitándose las correas y el abrigo que Smithers le había dado. No tenía ningún uso ahora. Tenía que ir a buscar sus propias cosas. Incluso si la cultista había perecido por su salto al agua, sus compatriotas todavía estaban allí. Tenía que actuar con rapidez para evitar que desaparecieran en la oscuridad dentro de la sociedad en la que se encontraba. No tenían idea del daño que podían causar tales herejes. ¿Cómo diablos te perdiste algo tan obvio como el suero de un supersoldado en su torrente sanguíneo? Exigió el agente 7, mirando hacia la mesa. Estaba furiosa. Más que eso. Casi lívido. Un helicóptero Shield estuvo fuera de servicio durante semanas debido a las acciones de una persona. Un prisionero nada menos. El número de muertos por sí solo era imperdonable. Una décima parte de la tripulación mínima había muerto cuando la chica se abrió camino desde la armería hasta la cubierta de vuelo. Se perdieron miles de millones de dólares en equipos. Y la niña, el castigador y ahora el corpseman también se habían ido. Todo porque alguien pasó por alto el análisis de sangre de la chica, de Jennifer. Las drogas en su sistema actuaron como una buena tapadera. El cóctel que era su muestra de sangre era casi inutilizable, suspiró el buen doctor, frotándose el puente de la nariz, completamente imperturbable por la furiosa mujer frente a él. Estoy más interesado en saber por qué se apagaron nuestros motores. Un saboteador a bordo en caso de algo como esto, respondió la agente pelirroja, abriendo y cerrando los puños mientras lentamente controlaba sus emociones. Su mente ya estaba trabajando en los escenarios. Entonces, un grupo pequeño, con vínculos con algo más grande. Desperdiciaron su topo para ayudar a escapar a un prisionero. Claramente, ella era más importante de lo que pensábamos. ¡Qué mala suerte, ¿eh? Dijo el doctor, chasqueando la lengua en vaga desaprobación. ¿Qué hay de los otros, invitados? Se fue. Es probable que Castle ya se dirija a otro estado, y solo Dios sabe dónde está el corpseman. Podemos verificar que irrumpió en la casa de seguridad de Rat y recuperó sus cosas. Creemos que intentará casar a la niña. A sus compatriotas, bueno, ¿no es eso amable de su parte?
No. No lo es. El hombre es un soldado psicológicamente condicionado de un estado fascista con un dogma religioso distorsionado, y ha desaparecido en Nueva York. Quiero que lo encuentren. Quiero que encuentren a la niña. Suelten a Castle por ahora. También descubre quién diablos fue nuestro infiltrado. Ordenó, sus ojos girando para mirar a la otra persona en la habitación. El frío negro de las gafas de Cassandra Webb le devolvió la mirada mientras asentía. Por supuesto.